Ok, hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Buenas tardes, vamos a comenzar en esta tarde el servicio. Hermanos, esperamos que ya estemos conectados, estén esperando, ¿verdad? Ya el servicio, aquí estamos ya, gracias a Dios. Son pasadas de las 7, 2 minutos, 13 a lo mucho, pero aquí estamos, gracias al Señor. Hermanos, vamos a comenzar en esta tarde, vamos a cantar un himno, ¿qué les parece? Vamos a cantar el himno 192, Sin Cristo no tengo nada. ¿Qué les parece, hermanos? Vamos a cantarlo, amén. 192. Adelante. Sin Cristo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven acéptale hoy, oh Cristo, sin ti nada soy. Sin Cristo mi alma está muerta, sin Cristo esclavo yo soy, sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven acéptale hoy, oh Cristo, sin ti nada soy. Amén, tremendo himno. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde, vamos a ponernos en las manos del Señor, pedirle a Él su bendición, su dirección y que nos anime en el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre Dios, gracias te damos en esta tarde, Señor. Ayúdenos, por favor. Sea con nosotros, Padre. Rogamos de su presencia. Sabemos, Señor, que son tiempos difíciles, son tiempos donde reina, Señor, la inseguridad, donde reina muchas veces la maldad, Señor, en los hombres. Pedimos, Señor, que nos ayudes, rogamos, Señor, que nos dé la paz que solamente tú puedes darnos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Rogamos, mi Dios, aliento, ánimo, Señor, al corazón de todos mis hermanos, Señor, especialmente a los hermanos, Señor, de la iglesia Monte Calvario. Rogamos, Señor, tu bendición y, Señor, ayúdanos y dirígenos en todas las cosas que hacemos, todo lo que emprendemos, Señor, que seas tú ordenando nuestros pasos, Señor. En esta tarde nos ponemos en tus manos, Señor, y pedimos tu bendición una vez más, y que, Señor, sea de edificación el estudio, de los cantos, y todo lo que aquí suceda para honrar y glorificar tu nombre, porque tú eres digno. Te damos las gracias por todo, Señor, en esta tarde. Rogamos esto y suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos a una lectura bíblica. Vamos a ir a una lectura bíblica. Los invito a que vayan a su Biblia, al libro de Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Vamos a leer ahí algunos versículos que quizás estarán relacionados con lo que vamos a ver hoy más tardecito. Pero, hermanos, vamos a tener una lectura bíblica para meditar, ir meditando, ir abriendo paso, ¿verdad?, a lo que es el estudio. Vamos a ver ahí del versículo 1 hasta el versículo 8, por favor. Búsquelo ahí en su Biblia, hermanos. Daré algún tiempecito, ¿verdad? Porque a veces no tiene su Biblia a la mano, se le olvidó. Pues está en su casa, ¿verdad? ¿Cómo se le va a olvidar? Ok, Proverbios capítulo 3. ¿Están ahí, hermanos? Vamos a leerlo así hasta el versículo 8. Dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 8. Dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán.
Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Palabra del Señor, hermanos, palabra de sabiduría. Necesitamos mucha sabiduría, amén, para poder hacer la obra de Dios. Y hermanos, bueno, les doy la más cordial bienvenida, hermanos. Estén conectando, por favor. Esténse animando, hermano, por favor. Ya muy pronto vamos a regresar a la nueva normalidad. Así es que, hermano, esténse preparando, hermano, en su corazón. Ya hemos escuchado mucho acerca de esta situación, ¿verdad? De la normalidad. Sin embargo, hermanos, no queremos, la verdad, bueno, yo lo personal no desearía, ¿verdad?, que ninguno de nuestros hermanos sea contagiado. Y gracias a Dios, hasta ahorita creo que ningún hermano de la iglesia, al menos que yo sepa, se ha contagiado, ningún hermano. Y yo creo que eso es bueno, hermano, y hay que darle gracias al Señor y la honra y la gloria al Señor, ¿verdad? Y oremos por aquellos que han sido contagiados, los que han sufrido, quizá en algún momento, ¿verdad?, un familiar. Hemos visto algunos hermanos que han perdido ya su familia, ¿verdad, hermanos? Eso es terrible, hermanos. No hay que bajar la guardia, hermanos. No hay que, como dicen por ahí, echar las campanas al vuelo y ya, como dice hasta el presidente, ¿verdad? Ya pasó esto, ya todos a la hamaca. No, hermanos. No es tiempo de bajar la guardia, no es tiempo de que ya pasó esto que era puro cuento, no es cierto, hermano. Créalo de verdad. Yo he visto ya testimonios, hermano, de quienes han estado ya contagiados y que han estado adentro ahí del hospital, de la clínica, uno específicamente, hermano, y la verdad no es algo muy agradable, hermano. Es triste, es desgarrador mirar eso. Le diría que fuera y se diera una vuelta, pero eso no es correcto, ¿verdad? No debe de ir a acercarse para nada ahí. Sin embargo, hermanos, está sucediendo, ¿verdad? Está pasando que mucha gente está muriendo aquí en nuestra ciudad, en Tijuana. Hoy parece ser que fueron 39 personas, creo que las que murieron hoy por este problema, ¿verdad? Ahora no todos se van a morir de coronavirus, la gente se muere de diferentes formas, ¿verdad? Hay muchas formas de morir, pero esto está ahorita en esta situación. Aquí estamos en una situación de peligro todavía, hablando de este virus. Entonces, hermanos, no hay que relajarnos tanto, hay que tener confianza en el Señor, hay que tener los cuidados en el Señor, porque eso también refleja confianza en el Señor, ¿verdad? Que nos queremos cuidar, así como es importante cuidar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Debemos de cuidarlo no solamente de los vicios, ¿verdad?, del cigarro, la droga, el alcohol, sino también de estas cosas que pueden entrar a nuestro cuerpo por un descuido, por una cuestión, ¿verdad?, que no tuvimos el cuidado, cuando sí ya se nos había dicho. Entonces dice la Escritura también, hay un versículo que dice, el avisado ve el mal y se esconde. Es decir, no pase usted y reciba el daño, hermano, sino escóndase a tiempo, ¿verdad? Eso es sabio también. Resguardarse, cuidarse es sabio, pero confiando en el Señor. Mientras está orando, mientras está animando, está la oportunidad de tener estos videos, estos enlaces, transmisiones en vivo. Aproveche, los hermanos, aproveche el tiempo y pídale al Señor que le hable a su corazón, sobre todo, ¿verdad? Que Dios le hable a su vida, a su corazón, y que volvamos, hermano, a la iglesia con más ánimo, con más deseo de servir al Señor, sin miedo, hermano, de que es que ya no vamos a poder ir a la iglesia nunca. No, sí, hermano, sí vamos a regresar. No se preocupe tanto, ¿verdad? No lo agarre de pretexto con que no, pues ya no voy a ir a la iglesia porque ahí tienen coronavirus. No, hermano. Vamos a hacer todas las medidas, todo lo posible para que todo esté a nuestra disposición aquí. Las medidas necesarias, lo más pertinente, lo más prudente, lo vamos a llevar a cabo para seguridad no solamente de nosotros, sino también de los que nos visitan, ¿verdad? Todos los visitantes que puedan sentir confianza en estar aquí en el servicio. Vamos a tener que reducir el tiempo de servicio también. Va a ser más reducido, no va a ser como antes. Entonces vamos a ir ajustando esas cosas, hermanos. No estamos experimentados en esto.
desgraciadamente pues nos agarró así, pero vamos a ir poco a poco experimentando la nueva normalidad hasta que, hermanos, ya podamos, ¿verdad? Relajar ahora sí todas las medidas, pero en lo que sigue, hermano, yo creo un mes, no sé cuánto más estarán diciendo que este asunto ya va a ir bajando, pero hermanos, estén atentos por favor, y sobre todo, hermanos, estén atentos también a los servicios, es lo más importante. Queremos y deseamos cada uno de los hermanos que llevamos los servicios, que usted los vea, que usted reciba, vea la enseñanza, que vea todos los videos, que vea todo el servicio completo, ¿verdad? Porque luego ya a lo mejor ya no lo quiere ver, ya no sabe ni qué está pasando. Entonces, hermano, por favor, le animamos en el nombre del Señor, amén. Y bueno, vamos a pasar, hermanos, a un himno más. Vamos a cantar el himno 263. Mándanos lluvias de bendición. ¿A poco no quiere la bendición del Señor usted, hermano? ¿Queremos la bendición del Señor? Amén. Yo sí quiero la bendición del Señor, hermano. Yo creo, usted también. Vamos a cantar este precioso himno 263. Mándanos lluvias de bendición. Amén. Mándanos lluvias de bendición en la plegaria del corazón. Lluvias de gracia y de salvación, avívanos, oh Señor, avívanos, oh Señor, llenándonos de tu amor, colmándonos de fervor, ven a lo primero en mí. Mándanos lluvias de santo amor, para poder guiar al pecador hasta los pies del buen Redentor. Avívanos, oh Señor, avívanos, oh Señor, llenándonos de tu amor, colmándonos de fervor, ven a lo primero en ti. Mándanos lluvias de santidad para vencer toda la maldad. Solo buscamos tu voluntad. Avívanos, oh Señor. Avívanos, oh Señor, llenándonos de tu amor, colmándonos de fervor. Ven a lo primero en mí. Mándanos lluvias de tu poder, gracia divina que llena el ser, para, Señor, tu ley comprender. Avívanos, oh Señor, avívanos, oh Señor, llenándonos de tu amor, colmándonos de fervor, ven a lo primero en mí. Amén, hermanos, qué bendición, qué bonito himno. Mándanos lluvias de bendición, amén. Que así sea, hermanos, para cada uno de nosotros, que el Señor nos mande lluvias a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestras iglesias, a nuestros vecinos, a todo alrededor, a todo mundo, amén. Que Dios nos mande lluvias de bendición. Y bueno, hermanos, ya de antemano pues di algunos avisos, ¿verdad? Estén atentos. El campamento sigue en puerta, sigue en pie el campamento de las iglesias bautistas fundamentales de Tijuana. Todas las iglesias que han estado participando están en pie. No sé si habrá alguna por ahí que todavía no ha confirmado, pero hermanos, estamos con la idea de, y digo estamos porque yo la verdad también a mí me gustaría ir al campamento. Sin embargo, pues vamos a ver de aquí a lo que resta del tiempo, el día 20 de julio, a ver qué Dios indica, ¿verdad? Porque de alguna manera, hermanos, Dios está en control de todo y Dios anhela y Dios desea, yo creo que busquemos, hermano, un tiempo aparte, un tiempo donde vayamos a pasar tiempo con Él
y tiempo también con algunos hermanos, bueno, con todos los hermanos, ¿verdad? Pero hermanos, les animamos a estar orando, anímese por favor, y sobre todo pues estar atentos, ¿verdad? A esas medidas, a los avisos. Vamos a ver qué Dios dice, hermanos. Si el semáforo cambia verde, luz verde, pues iremos, yo creo, guardando las medidas correspondientes, ¿verdad? Entonces es importante, vamos a estar atentos a eso, hermanos. Va a haber avisos, va a haber todo eso. Hermanos, les animamos. ¿Cómo va con su lectura? Ya para el próximo martes ya terminamos la lectura del mes de junio. Y hermano, ya de la mitad para adelante ya vamos de bajada. Ya vienen los libros más suavecitos, ya vienen los libros, ya ahorita estamos en los salmos bien a gusto, ¿verdad? Leyendo salmos, qué bendición leer los salmos. Yo no sé, a lo mejor ya hay hermanos que ya van en Apocalipsis, tal vez, no sé, ¿verdad? Ya se adelantaron tanto, ya no estamos en el mismo canal, pero qué bueno, qué bendición que tenga el tiempo de leer y de adelantar y de leer todo eso, ¿verdad? Eso, hermanos, no estamos en una competencia a ver quién lee más rápido, quién lee más atrás, no. Estamos con el anhelo todavía, hermanos, de que toda la iglesia, todos los hermanos que puedan leer, que lean la Biblia, hermanos. Y yo sé que algunos pues ya la leen de antemano, no necesitan estas lecturas, pero sí necesitamos como iglesia estar al mismo sentir, ¿verdad? Que tengamos ese mismo anhelo, ese mismo deseo, ese mismo conocimiento de la palabra del Señor. Así es que, hermanos, les animamos a la lectura bíblica, les animamos a todo esto, a seguir adelante. Amén. Y bueno, hermanos, vamos a comenzar con el estudio en esta tarde. Vaya conmigo, por favor, ahí a Proverbios. Voy a compartir, hermano. Espero ser breve, ¿verdad? Es la amenaza siempre de los que predican, ¿verdad? Muchos pastores y muchos evangelistas y todos esos bautistas fundamentales siempre voy a predicar breve y se van 2 horas, ¿verdad? Y así es que no sé cómo no caer en este error, pero bueno, vamos a esforzarnos, a ser diligentes en terminar a tiempo. Son apenas las 7:20, hermano. Ya hemos disfrutado. Nos falta, hermano, también nos falta el tiempo de acción de gracias, hermano. ¿Por qué no nos manda una acción de gracias ahí en el comentario? ¿Por qué no pone una acción de gracias diciéndole: Señor, te doy gracias por la vida, por la salud? Porque dígale al Señor: gracias porque hasta ahorita me has librado del virus hasta ahorita, hermanos, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Dios es bueno, hermano, Dios nos ha cuidado, y con aquel, ¿verdad?, que lo ha agarrado el virus, no quiere decir que Dios no sea bueno. Dios le dará fuerzas a las personas, hermano. Esto necesitamos estar preparados, ¿verdad?, en todo tiempo. Pero bueno, vamos a entrar en el estudio, y quiero que vaya conmigo, por favor, ahí, en su Biblia. Le dije Proverbios, ¿verdad? 3, del 1 al 10, ya leímos. Voy a leer solo una porción más hacia adelante, hermanos, de Proverbios. Y quiero nada más con esto, y voy a después a leer otro pasaje le voy a dar, pero primero vamos a leer este pasaje de Proverbios, del 10 al 26, del 11 al 26 voy a leer. Proverbios capítulo 3. Es una lectura un poquito larga, pero es importante, hermano. Es necesario, por razón de que ahorita lo que quiero compartir con ustedes, algunos principios, algunas palabras más bien, que vamos a estar hablando, y voy a dar algunas explicaciones de esto. Pero ya están conmigo ahí en Proverbios capítulo 3, ¿están ahí, hermanos? Esperamos que todos tengan su Biblia. Yo sé que allá en la casa, ¿verdad?, con mis suegros, un saludo para todos, al tío Sebastián, siempre fiel, siempre firme ahí. Tío, gracias a Dios por su testimonio, échele ganas, sea firme, sea fiel, y eso da ánimo, eso nos da gusto saber que hay hermanos que ya están esperando la hora, llega la hora del servicio y ahí ya están listos con su Biblia, listos con toda la atención y todo. Hermanos, qué bendición. Gracias especialmente un saludo al tío Sebastián, a mi tío Sebastián, a mi tío Tacho, ¿verdad?, como le decimos cariñosamente, y a toda la familia ahí, ¿verdad?, con todos los hermanos que nos están mirando ahorita ahí. Hermanos, qué bendición, un saludo. Esperamos que este estudio también sea de ánimo, sea de estímulo, para provocarnos esa hambre, para provocarnos esa sed de la palabra de Dios, provocar esa hambre, ese anhelo, hermanos,
de deleitarnos en la palabra de Dios, como dice allá el Salmo 19, ¿verdad? Que nos deleitemos, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, es importante, hermanos. Vamos a ver ahí, dice del versículo 20, Proverbios capítulo 3, versículo 20 en adelante, dice así. Dice, perdón, leí hasta el versículo 8, ¿verdad? Voy a leer del versículo 9 hasta el 20, dice así. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra, y sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella, está hablando de la sabiduría, es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos. Vamos a orar hasta ahí, hermanos, para entrar en el estudio en esta tarde, y quiero compartirles el estudio pasado. Hablé de la importancia de los estudios bíblicos, qué importante es hacer estudios bíblicos. Ahora vamos a ver algunas palabras que van a servir como herramienta para poder estudiar de una forma apropiada la palabra de Dios, de una manera más consistente, de una manera más práctica, de poder estudiar, de poder desmenuzar. Hágase cuenta que estas palabras que le voy a compartir aquí, le voy a compartir el significado y todo eso, pero aprovechando, hermanos, de lo que dice la palabra de Dios, que es importante que la palabra de Dios nos deleitemos en ella, que la apreciemos, porque en ella hay sabiduría, y dice que es más preciosa que el oro precioso, o sea, tiene sus réditos, hermanos, son más abundantes que las ganancias del oro mismo. Imagínese, hermano, yo sé que esto a veces lo tenemos como por fantasía, como que, pues eso no es cierto. Y hermano, es la palabra de Dios, es lo que dice la palabra de Dios. Yo no le estoy poniendo, simplemente estamos leyendo y ahí dice. Si usted lo cree, para usted será posible. Si no lo cree, se lo va a perder. Así es que yo quiero creer esto, hermano, y quiero la bendición del Señor. Amén. Vamos a orar para comenzar este estudio. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y nos ayudas cada día. Sabemos que a través de tu Santo Espíritu podemos, al meditar en tu palabra, encontrar esos tesoros preciados, Señor, que están ahí, de la sabiduría, del conocimiento, del entendimiento, que nos ayudarán como unas herramientas, Señor, para mejorar nuestra calidad de vida aquí mientras estamos en la tierra, y, Señor, con el propósito de dar testimonio a todo el mundo, Señor, de que tú eres un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios grande, Señor, y maravilloso. Señor, gracias te damos en esta tarde. Ayuda a mis hermanos en sus hogares, ayuda a mis hermanos que quizás estarán desanimados, quizás estarán con muchos pensamientos vagando, Señor, quizás en sus pensamientos por los afanes de la vida, por las enfermedades. Pero, Señor, yo te ruego, mi Dios, que tú tengas cautiva nuestra mente, nuestro corazón al escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, y háblanos a nuestro corazón, habla a nuestro entendimiento, habla a nuestra alma, Señor, que podamos conceder, Señor, esa atención que tú mereces, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, glorifícate en nosotros, y, Señor, haznos un testimonio y haznos instrumentos útiles en tus manos. Te lo pido y te lo ruego en esta tarde, Señor, que me ayudes. Te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos,
dice la palabra del Señor, vaya conmigo ahí mismo al capítulo 3, voy a leer, mire lo que sigue diciendo el versículo 21 hasta el versículo 26. Ya dividí en 3 partes este capítulo y tiene quizá una cuarta parte, pero mire, quiero que veamos esto, hermano. Estamos mirando acerca de la importancia, hermano, de agarrar esas herramientas. Es como vamos a poner el ejemplo de un carpintero, hermano. Un buen carpintero, para poder realizar un buen trabajo de carpintería, su trabajo va a relucir más, su trabajo va a ser más, hasta como dicen hoy en día, artesanal, cuando tenga las herramientas, no solamente las herramientas necesarias, sino cuando tenga las herramientas en su mejor condición. De nada serviría, hermano, tener un serrucho así de grande para un carpintero si está todo molacho. ¿Sí o no? Bueno, los hermanos que conocen de herramientas van a saber de lo que estoy hablando. Los serruchos sirven para cortar madera y tienen unos dientes filosos, ¿verdad? Que pueden cortar madera, y si se corta la mano, pues cuidado, ¿verdad? Pero para cortar madera los dientes tienen que estar bien filosos. Y no solamente el serrucho debe ser de buena calidad, porque si compra un serrucho chino, hasta cuando le esté serruchando así, ¡pum!, se puede quebrar, hermano, y ya no sirvió. Entonces, qué importante es la herramienta que va a usar el carpintero para poder hacer un buen trabajo de carpintería. Usted y yo, cuando vamos a estudiar la Biblia, vamos a ser como esos carpinteros que van a necesitar esa herramienta. Ahora, usted dirá, quizá, hermano, pero es que aunque yo no sepa nada de eso, el Espíritu Santo me ilumina. Gloria a Dios, así es. El Espíritu Santo ilumina, hermano. Ilumina. ¿Qué quiere decir iluminar? Pues es como si usted anda en la oscuridad y alguien prende la luz. ¿Y qué quiere decir la iluminación? Que usted ya sabe por qué camino dirigirse, por dónde andar, y sin tropezarse, sin estar en peligro de caerse a un abismo, quizá, yo no lo sé. Pero hermano, qué importante es la iluminación, y gracias a Dios por el Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios, hermano, cuando la tenemos aquí con nosotros, no solamente es leerla, hermano, porque Dios nos va a hablar, pero el Espíritu Santo le va a ir guiando, le va a ir dando esa certeza de las verdades que la palabra de Dios dice, sin que usted camine en doctrinas peligrosas, o usted mismo provoque, ¿verdad?, ciertas creencias. Ahorita le voy a poner unos ejemplos que realmente no están en la Biblia, ¿ok? Entonces ese es el propósito en esta tarde. Vamos a ver algunas palabras, hermanos, que es importante que las analicemos. Hay muchos principios y métodos para estudiar la Biblia. Hay varios principios y métodos. Yo solamente traigo aquí algunos y quiero compartirlos. Más adelante quizá compartiré otros, o si usted sabe algunos otros métodos que yo no voy a mencionar, pues usted coméntelos, ¿verdad? Y dígale, hermano, también está este método, está este otro. Recuerde que es un estudio. Yo no lo sé todo, yo creo que usted tampoco, y no lo sabemos todo, pero si nosotros nos metemos a estudiar, vamos a ir recabando, ¿verdad?, esos tesoros. Y eso es lo que importa, hermano, que vayamos aprendiendo, que tengamos esa actitud de aprender, de conocer más de la palabra del Señor. Y qué mejor tener formas, tener maneras de cómo estudiar la Biblia correctamente, sin darle una interpretación equivocada. Vamos a ver algunos métodos de interpretación y vamos a ver algunas palabras que nos van a ayudar a eso, ¿ok? Entonces vamos a continuar la lectura en el capítulo 3 de Proverbios. Mire lo que dice la palabra de Dios, porque el contexto de este capítulo, hermano, está hablando el rey David, está hablando a su hijo y le está diciendo algo aquí muy importante. Mire ahí conmigo, por favor, capítulo 3, versículo 21. Perdón, creo que es el rey Salomón, ¿verdad? El rey Salomón, ya ando poniendo a David, ¿verdad? Fue Moisés, amén. ¿Cuántos animales metió Moisés al arca? A ver, respondan los más sabios. A ver, hermano, ¿cuántos animales? ¿Cuántos? ¿Ninguno? ¿Cómo que ninguno? No, sí es cierto, ninguno, porque no fue Moisés, ¿verdad? Fue Noé. Ah, lo cachamos, hermano. Ok, versículo 21, capítulo 23. Ahora para que despierte nomás, creo que ya se quedó dormido. Proverbios capítulo 3, versículo 21. Dice, hijo mío,
escuche lo que dice, nos está diciendo, podemos aplicarlo personalmente nosotros, porque también es parte del propósito que nosotros aprendamos este consejo. El consejo que le dio el Padre a su Hijo aquí en este pasaje dice así: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino, ¿qué dice? Confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Aquí se ve un claro énfasis en que aquí el hombre, el escritor, en este caso creo que es Salomón el que le está recomendando, hermano, los proverbios de Salomón, le está recomendando a sus hijos, a un hijo le llama aquí, y le está diciendo: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Mire lo que dice el versículo 1: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Está insistiendo en que guarde su ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Hermanos, es algo tan especial la ley, hermano, y en este caso para nosotros la ley es la palabra de Dios. Amén. La ley de Dios, hermano, no se aparten de sus ojos. Qué importante es. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, verso 14 hasta el 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 14 al 18. Hermano, aquí el apóstol Pedro está recomendando, está exhortando a los hermanos. Mire lo que le está diciendo. Del 14 al 18, segunda de Pedro capítulo 3, verso 14 al 18. Fíjese lo que le está diciendo a los hermanos. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz, y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para, ¿qué dice? Para salvación. Amén. ¿Sí están aquí, hermano? Es para salvación. ¿Por qué no ha venido el Señor Jesucristo? A mí se me hace que ya no iba a venir. Es para salvación, para que se salve la gente incrédula. El deseo, el anhelo grande del Señor es que más número se arrepienta, que más gente conozca a Cristo como Salvador. Ese es el anhelo más grande de nuestro Señor Jesucristo, y lo vemos a la luz de la palabra de Dios. Aquí lo acaba de decir. No hay mucho que buscarle ahí. ¿Por qué? Porque lo está diciendo claramente. Tened entendido, el verso 15, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Esa es una verdad, y es una misión, ¿verdad? Que cada creyente, hermano, nos encarguemos de no solamente hablar la palabra de Dios con nuestros labios, no solamente proclamar con nuestros labios, que eso ya debemos de hacerlo, ¿verdad? Pero de vivir la palabra de Dios, de guardar la palabra de Dios. Es decir, soy cristiano, voy a vivir como cristiano. Amén. En medio de este mundo. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, dice la palabra del Señor ahí. Verso 16. Verso 16. En el 15 me quedé a la mitad. Dice así, verso 15. Como también nuestro amado hermano, ¿quién? Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. No solamente torcían la Torá,
o los 5 primeros libros de la ley, de Génesis hasta Deuteronomio. No solamente torcían esas enseñanzas, porque claramente aquí dice que los indoctos tuercen. Hermanos, debemos de tener cuidado de no ser indoctos. ¿Qué es un indocto? ¿Usted sabe qué es un indocto? Como que me suena como que no sabe nada. ¿O a qué le suena a usted? Bueno, un indocto, escuche esto, es aquella persona que carece, que no tiene doctrina. La palabra doctrina en la Biblia significa enseñanza. Y la Biblia nos exhorta a mantenernos en la enseñanza ¿de quién? De Cristo y de los apóstoles. Esa es la sana doctrina de la cual Pablo exhortó muchas veces, y una de las cartas a Timoteo, bueno, Timoteo lo exhorta a que no se fíe de sí mismo, a que tenga cuidado de él y de la doctrina, hermano. ¿Por qué? Porque había un peligro. Ahora, ¿sabe usted quién es el apóstol Pablo? ¿Se acuerda quién es el apóstol Pablo? Pablo no era un neófito. Pablo no era un ignorante. Pablo era un hombre que conocía la ley, hermano. Más de 613 preceptos, seguramente él se sabía de memoria, porque era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era un concilio, hermano, de puros hombres llenos de conocimiento, mucho conocimiento tenían, y Pablo era perteneciente a ese grupo. Es decir, Pablo desde pequeño fue instruido, dice la Escritura, desde chico, aunque era pequeño de estatura, él mismo lo dice, pero Pablo fue instruido a los pies de un rabino, de un maestro llamado Gamaliel, que en esos tiempos era un hombre muy famoso por poseer un tremendo conocimiento de las leyes de Moisés. Entonces él destaca, y mire, Pablo era muy conocido en esos tiempos. Era muy conocido, pero no porque era muy buena gente. Pablo era conocido porque era un hombre celoso de su religión. Era un hombre perseguidor de los cristianos, pero era un hombre que tenía mucho conocimiento. Y Pablo conocía muy bien las cosas difíciles de las que está hablando Pedro aquí. ¿Quién era Pedro y quién era Pablo? Si usted y yo ponemos a Pedro y a Pablo, aquí de este lado ponemos a Pedro y de este lado ponemos a Pablo, y les empezamos a preguntar versículos de memoria, yo le aseguro que va a ganar Pablo, y Pedro se va a quedar como que, no, a mí mándenme a ganar almas, va a decir. Y Pablo tenía un tremendo conocimiento, pero también era un tremendo ganador de almas. Era misionero, fue el primer misionero a los gentiles, al pueblo que no era judío. Por el rechazo de los judíos, él fue llevado al pueblo gentil por el Espíritu Santo. Pero hermano, ¿por qué estamos hablando todo esto? Porque hermanos, dice la Escritura, por medio de Pedro, Pedro conoció a Pablo. De hecho, el apóstol Pablo le puso una exhortada a Pedro en una ocasión, porque Pedro estaba conviviendo, hermano, se juntaba con los cristianos judíos y con ellos como que se acoplaba a su estilo. Y cuando estaba con los gentiles también se acoplaba a su estilo. Es decir, tendía a estar como en dos aguas, ¿verdad? Como frío, como tibio más bien. Andaba con un grupito y luego andaba con el otro. Mientras andaba con este grupito, hablaba de aquel grupo. Mientras estaba con este grupo, hablaba de este grupo. Y Pablo lo exhorta y le pone una buena regañada. Usted puede buscar ahí la historia de ellos, el encuentro entre Pablo y Pedro, y le pone una exhortada, que eso no estaba correcto, lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Y eso iba a traer mucha confusión a los hermanos, porque entonces dirían muchos, bueno, entonces se tienen que circuncidar para ser salvos, tienen que cumplir algunos lavamientos y todas estas cosas para ser salvos. Y había doctrinas que no eran de los apóstoles no enseñaron esas doctrinas, y Pedro mismo era un apóstol. Pero bueno,
estamos viendo que aquí Pedro, el apóstol Pedro, está recomendando, hermanos, a la iglesia, a los hermanos, a los creyentes, dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Esas cosas difíciles de entender también nosotros, hermanos, las vamos a encontrar. Y la palabra de Dios, hermano, va a traer ciertas cosas que a veces son difíciles de entender. Pero para ello, hermano, necesitamos la sabiduría del Espíritu Santo y necesitamos, hermano, estar conectados con este libro, pero también tener al alcance, hermano, estas herramientas que alrededor de los tiempos, hombres se han dedicado, hermano, de lleno al estudio y han sabido, hermano, navegar en estas aguas. Ahora, no estamos aquí para decirle que usted se convierta en un super teólogo y al rato de tan profundo que va a andar en el conocimiento ya no lo vamos a encontrar, ¿verdad? No estamos diciendo eso. Pero qué importante sería, hermano, que podamos redimir tiempo nosotros y tener un buen estudio de la palabra de Dios con algunas herramientas que están a la mano y que podemos utilizar. ¿Para qué? Para el beneficio personal, para el beneficio del crecimiento espiritual, hermano, de cada uno de nosotros. Amén. Entonces aquí el apóstol está exhortando a usted y a mí, como creyentes, a que tengamos cuidado, porque hay cosas difíciles de entender. ¿Cuáles cosas? Escuche. Las cuales, dice ahí, los indoctos e inconstantes. ¿Quiénes son los indoctos e inconstantes? Un inconstante, hermano, es aquel que no tiene un conocimiento pleno de la palabra de Dios y por lo cual tiende a hablar y murmurar sin saber lo que está diciendo. No sabe, está hablando nada más sin conocimiento previo. Es un inconstante, está en un lugar y después ya no está. Vamos a poner un ejemplo. Si usted ha trabajado en alguna fábrica, a mí me tocó trabajar en un taller, pero si usted ha trabajado en fábrica, yo creo que las fábricas es el lugar donde yo creo de 1000 trabajadores en una fábrica, y usted que trabaja en fábrica a lo mejor lo puede constatar, de 1000 trabajadores que trabajan en una fábrica, yo creo que son contaditos aquellos que tienen más de 10 años en esa fábrica trabajando. Porque yo al menos hemos visto, ¿verdad? A veces entre los mismos hermanos que trabajan en fábrica, no, es que ya me salí de esa fábrica porque ya no me gustó. Entran y luego se salen. Y curiosamente es como cuando vienen a la iglesia y de repente dejan de venir a la iglesia, inconstantes. Cuando la palabra del Señor nos dice en Hebreos 10:25, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué está diciendo? Que el congregarnos, hermano, cuando la iglesia está exhortándonos a congregarnos. Ahora, cuando se dijo ese versículo, estaba en un contexto, hermano, de dispersión. Estaban en un contexto de que aún tenían buenas razones y buenas excusas para no congregarse. Y aún así se les está exhortando a congregarse, hermanos. ¡Qué impresionante! Ay, hermano, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Ya no nos congregamos. ¿Y cómo podemos aplicar este principio? Bueno, tenemos las transmisiones. En aquel tiempo no tenían transmisiones en vivo. Usted se puede congregar y vernos en vivo a través de este medio. ¿Cómo la ve? Y eso también aplica, ¿verdad? Si usted ya sabe cuáles son los horarios de la iglesia, si yo ya sé cuáles son los horarios de la iglesia y los hermanos están transmitiendo en vivo, si yo estuviera también en su lugar transmitiendo, ok, yo me voy a poner atención, y los hermanos ya van a empezar, ya van a estar listos para empezar, me voy a congregar, aunque esté en mi casa. A ver, hermanos, a ver, mija, esposa mía, hijos míos, vamos a tener ya el tiempo de la iglesia, vamos a congregar. Ahora, con niños pequeños es sumamente difícil, pero aún así hay clases también para ellos, ¿verdad? Ponerles caricaturas. Mi esposa les pone caricaturas cristianas a los niños cuando están en el tiempo de la clase, ¿verdad? Pero aún puede bajar algún video donde le estén dando buenas clases a los niños en medio de estas circunstancias. Pero aún en medio de estas circunstancias, hermano, la Biblia sigue diciendo, no dejes de congregarte. Amén.
Entonces es importante, hermano, mantener esta visión, pero no lo vamos a obtener si no nos metemos a la palabra de Dios, si no estudiamos, hermano, la palabra de Dios. Entonces, qué importante es. Sigamos adelante con este pasaje y dice así la palabra del Señor. Dice, estábamos hablando de los inconstantes y de los indoctos. A los indoctos, hermano, les gustan los lugares donde ellos puedan ser vistos para manifestar algo que realmente no tienen, una enseñanza que no tienen. Esos son los indoctos, inconstantes, y dicen cosas, pero no tienen conocimiento de la palabra de Dios y las tuercen la palabra de Dios. En una ocasión, hermano, a mí me tocó mirar en una noticia que salió en un periódico allá en Ensenada, donde un sacerdote un sacerdote católico afirmó que Dios sí permitía adorar imágenes y que Dios sí permitía que todas estas cosas fueran adoradas por Dios, que Dios no tenía ningún problema en que adoraran las imágenes. ¿Cómo la ve usted? Eso es un indocto, eso es un inconstante, una persona que no sabe lo que dice. La palabra de Dios, hermano, hay muchos pasajes, Éxodo 20, hay muchos pasajes, porque que claramente dicen, mire, uno de los ejemplos, me acuerdo, ¿verdad? No lo tenía en mente, pero me acuerdo de ese ejemplo. Puso un ejemplo, dice que en una ocasión el mismo Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta, y dijo este hombre, yo nomás me quedé, Dios mío, cómo tuercen la palabra de Dios. Dijo este hombre, no, dice, y así lo dijo. Ojalá que estuviera el periódico, ¿verdad? Se llama El Mexicano, ahí en Ensenada, a ver si por ahí está la edición para que vea que no estoy mintiendo. Pero dice este hombre que Dios permitió que Moisés hiciera una serpiente de bronce cuando andaban en el desierto para que el pueblo la adorara. Ahí está, dice claramente, Dios no tiene ningún problema y es bíblico, dice. Dije, oh Dios mío santo, hermano, qué tremenda herejía. Eso se llaman herejías, hermano, cosas herejes, cosas que están muy lejos de ser la verdad. Claramente la Biblia y nuestro Dios, hermano, una de las primeras cosas que más aborrece Dios es la idolatría, hermano. Ahí lo dice, lea los 10 mandamientos, léalos bien, medítelos, pero también no solamente los mandamientos lo dicen, también los salmos. También lo dice allá en Éxodo, donde habla acerca de cómo Dios, ¿verdad?, tuvo que, esa imagen, creo que el pueblo más adelante tuvieron que fundir esa imagen, o sea, deshacerla completamente porque ya habían caído en adoración y eso a Dios no le gustaba, no le agradaba. Creo que también el efod de Gedeón, creo que también un efod, se hicieron un traje y ponían el traje y lo adoraban. Y eso está tajantemente mal, hermano. Dios abomina y aborrece la idolatría y todos los pecados, ¿verdad? Cualquier pecado que usted pueda mencionar, ¿verdad? El adulterio, la fornicación, están muy ligados, hermano, a estos pecados de idolatría. Pero bueno, estoy dándole un ejemplo de cómo muchos que se dicen conocedores tuercen, hermanos, las doctrinas. Tengamos cuidado. Y vamos a ver entonces, vamos a ver ahora unas palabras. Me gustaría, por favor, si usted tiene con qué apuntar, apunte por ahí en una hojita. Ok, la primera palabra, vaya a Apocalipsis capítulo 1. ¿Alguien de ustedes sabe, hermanos, qué significa Apocalipsis? ¿Usted sabe qué es Apocalipsis? Mire, esa palabra Apocalipsis, ay hermano, qué palabra. Ok, la palabra Apocalipsis en verdad viene del griego, ¿verdad? Es una palabra que existe, pero hoy en día se utiliza para hacerse, estamos en el Apocalipsis, como que ya es el fin de todas las cosas, ¿verdad? La gente lo pone como de una manera muy fantástica, muy fabulosa, algo muy paranormal.
Uy, el Apocalipsis hasta lo relacionan con cosas demoníacas. Y no saben qué es Apocalipsis. ¿Alguien sabe qué es Apocalipsis? Ahí le va. Por eso estamos aquí, ¿verdad? No porque sabemos, sino porque queremos aprender. La palabra Apocalipsis viene de la palabra en griego apokalupsis, que significa descubrir. De apo, que significa lejos de, es decir, la palabra Apocalipsis está conformada de dos palabras en griego. Apo significa lejos de, y calipto, que significa cubrir y sellar. Es decir, Apocalipsis significa develación, o sea, develar algo, ¿verdad? Como cuando un presidente va a inaugurar una carretera y tienen velado así una placa y el presidente va a develar esa placa, ¿verdad? Y la va a develar y ya todos van a ver qué significa o qué es lo que está escrito ahí. Esa es la palabra apocalipsis. Cubrir, sellar, develación, también es revelación o descubrimiento, y esa palabra viene en Apocalipsis 1:1. Miren lo que dice ahí. La revelación de Jesucristo empieza con eso, y ahí la palabra original no es revelación. La palabra original en griego, del cual fue traducido al castellano, es la palabra apocalipsis. Esa es la palabra, el apocalipsis de Jesucristo, la develación de Jesucristo. ¿Ok? Entonces aquí esta revelación o esta develación habla de eso. Hoy en día hay traducciones, ¿verdad?, que sacan que ya es la revelación, que no se dice apocalipsis. La palabra apocalipsis viene en original en el griego, en el texto Receptus, para los que quieren estudiar un poquito más. Ok, esa es una palabra. Ahora, en eso, hermanos, debemos de entender algo. Para nosotros poder estudiar la Biblia y estudiar lo que estamos viendo, ¿verdad? El estudio de todo lo que es el Apocalipsis, las cosas que están ahí, de los eventos, del porvenir y todo eso. Hay palabras como esta, el Apocalipsis. Esto es básico, ¿ok? Apocalipsis es la primera palabra. La segunda palabra que tenemos que buscar nosotros sería escatología. Escatología. ¿Qué es escatología? ¿Ha escuchado usted esa palabra? Escatología. ¿Qué es escatología? Ok, ahí va. La palabra escatología viene del griego escatos, que significa último, más lejano, y logos, expresar o verbo. Es decir, la escatología es el estudio de las últimas cosas o los tiempos finales. Ahora, para nosotros poder meternos a estudiar las cosas, los eventos del porvenir y todo eso, hay una rama que se llama escatología. Es un estudio profundo dedicado a estudiar precisamente los eventos últimos. Es decir, todo lo que acabamos de ver, el arrebatamiento, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, la tribulación, la gran tribulación, porque está dividida en dos partes, el milenio, el trono blanco y el reino eterno, ¿verdad? Esos eventos. La escatología es una rama que estudia eso. ¿Y eso qué quiere decir? Que este estudio escatológico tiene algunos preceptos, algunos principios por los cuales se rigen. Es decir, ya se han estudiado previamente y se ha encontrado que hay métodos o formas para estudiar sin salirse del contexto, sin subirle más y bajarle menos de las cosas que están escritas. ¿Ok? Escatología. ¿Ya lo apuntó? Número 1, ¿cuál dijimos? Apocalipsis. Número 2, escatología. Escatología. Número 3, exégesis. ¿Qué es la exégesis? Hermano, la exégesis viene del griego exegeistai,
exegeis by, que significa explicar, interpretar, decir, de ex afuera y de beistai dirigir o guiar. La exégesis es el método por el cual el significado intencional de un autor se comprende. Cuando se habla de exégesis bíblica, estamos tratando, hermano, con una fórmula, con un método de estudio para poder nosotros ver qué es lo que el escritor trató de decirnos en la Biblia, porque hay cosas, hermano, que es difícil de entender. Cuando se nos dice ahí del caballo blanco, del caballo bermejo, del caballo que seguía la muerte, usted se queda como patinando, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Quién sabe qué será eso del caballo, verdad? ¿Quién sabe qué se referirá? ¿Por qué? Porque está hablando de ciertas maneras que no lo vamos a entender tan rápidamente. Y esas cosas, hermano, son cosas difíciles de entender, pero gracias a Dios que existen estos métodos y estas fórmulas para nosotros poder llegar a una interpretación sana y correcta. Ese es el propósito, ¿ok? Entonces llevamos 3 palabras. Viene del griego exegespai, que significa explicar, interpretar, decir. Ex quiere decir afuera, y vegespai, dirigir o guiar. La exégesis es el método por el cual el significado intencional de un autor se comprende. Esa es la exégesis. Otra palabra, y ya me voy a ir a terminar casi, ¿verdad? Porque ya se me está acabando el tiempo. Y traigo esta palabra también aquí. Hermenéutica. Hermenéutica. Hermano, esta palabra sí se me hizo algo... Yo la había escuchado, sinceramente, pero cuando me puse a estudiarla bien, dije, wow, o sea, qué increíble, cómo es de importante, ¿verdad?, que nosotros estudiemos las palabras. La mayoría, hermano, de estas palabras, de estos estudios, vienen del griego. ¿Por qué del griego, hermano? Porque el griego fue el idioma en su momento, en los tiempos básicamente de nuestro Señor Jesucristo, que proliferó por todo el mundo. Todo el mundo es como el inglés de ahora, ¿verdad? Y la Biblia, la mayor parte, si no es que todo el Nuevo Testamento, fue escrito, ¿verdad?, en griego, hermano. Y había otros idiomas también. Estaba el arameo, estaba el hebreo antiguo, idiomas antiguos que ya muchos de ellos desaparecieron. Pero un idioma moderno que prevaleció y que todavía hasta hoy en día podemos nosotros tener, ¿verdad?, una claridad y una precisión para poder llegar a comprender qué se dijo en ese momento, es el griego, hermano. El griego es un idioma de los más ricos que hay. Es un idioma muy preciso, donde las palabras eran exactamente, ¿verdad?, para lo que se quería decir. Aquí en México, por ejemplo, es bueno nuestro idioma, pero a veces hay palabras que se utilizan comúnmente para otras cosas y tenemos que hacer un énfasis para aclarar qué es eso, ¿verdad?, a lo que nos estamos refiriendo. ¿Ok? Es por ejemplo, pásame ese caso. ¿Qué entiende usted por eso? Si yo le dijera, a ver, hermano Ciro, alcánceme por favor, páseme ese caso para acá, ¿qué entendería usted por ese caso? Muchos entenderían que es como una bandeja, ¿verdad? Un caso sería como una olla grande donde se hacen las carnitas, ¿verdad? No, hermano, ese no, le iba a decir yo, que me pase ese caso, porque el hermano es abogado, entonces tiene un caso ¿verdad? Un caso jurídico. Entonces ya cambia, ¿verdad? Ya es otra cosa. ¿Sí me explico? Entonces, a veces todas esas palabras nos juegan en contra, pero en el griego no. En el griego es muy específico cuando una palabra está especificada para mencionar o para describir algo. Eso es muy importante. Por eso el idioma griego fue utilizado en gran manera y todavía hasta hoy. El idioma griego en la rama de la medicina, hermano, en las universidades. Es más, hasta hace años atrás, cuando yo iba a la escuela, cuando estaba chico,
nos enseñaban los números romanos. Yo no sé hasta qué número sabe usted escribir los números romanos. Yo me sé como hasta el 3, creo. Pero era importante, ¿verdad?, aprender eso. Ahora, yo no sé de idioma griego y hebreo y todo eso, no sé nada, ¿verdad? O sea, nomás algunas palabras que investigamos, pero qué interesante sería, hermano, descubrir. Hay Biblias que se llaman Biblias interlineales. Yo he hojeado esas Biblias, he mirado algunos versículos. Viene la Biblia en la traducción original al griego. Bueno, los rollos más recientes, los que más se tienen, que son los más antiguos ahorita, los meros originales ya no existen. Pero sí se tienen algunos rollos todavía, ¿verdad?, resguardados en unos museos allá por Inglaterra, creo, no sé, por allá, en aquel lugar, en Europa, donde tienen pergaminos y tienen rollos, ¿verdad?, escritos en griego, y algunos trazos tienen por ahí en hebreo, ¿verdad? Entonces, hermano, esos idiomas fueron usados por Dios para poder dejar el mensaje de su palabra aquí. Nosotros tenemos la palabra de Dios gracias al idioma griego, gracias al idioma hebreo. Y bueno, hermanos, vamos a ver esta palabra, hermenéutica. Hermenéutica. ¿Qué le suena a usted como hermenéutica? Ok, no me suena nada a veces. Hermenéutica viene de la palabra griega hermeneutes, que significa intérprete. Es el arte y la ciencia de la interpretación bíblica. Ahora escuche esto. La mitología griega decía que la tarea del dios Hermes era interpretar la voluntad de los dioses. En la mitología griega había infinidad de dioses. Y en esa infinidad de dioses, usted lo puede ver hasta en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo, y no recuerdo si era Silas, creo que era Pablo y Silas, que iban llegando a Atenas, y miraron cantidad de altares dirigidos a un montón de dioses. Y ahí había un altar dirigido donde decía al Dios no conocido, y no tenía nada. Y Pablo le dijo, a ese Dios no conocido es del que yo quiero hablarles. Y después les querían hacer dioses, ¿verdad?, a ellos mismos. Pero en la mitología griega tenían una creencia de que Hermes era un dios, y ese dios interpretaba la voluntad de todos los dioses. Y por esa razón, en la interpretación bíblica se utiliza esa palabra, Hermes, hermenéutica. Es la tarea de interpretar la palabra de Dios. Estamos hablando ya en términos bíblicos, que la interpretación, para nosotros dar una interpretación bíblica, hay una herramienta o una ciencia que se llama hermenéutica, para poder interpretar la Biblia y para poder estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Eso significa que cada una de estas ramas, de estos estudios, hermanos, tienen varios preceptos, tienen varios principios. Así es que, hermano, ahí está las palabras que quería compartir con usted. Ahora su tarea va a ser que usted investigue, que usted analice, que usted entre en la palabra de Dios y pueda usted buscar, ¿verdad?, ¿qué puedo sacar yo de provecho con estos estudios? Hay diversidad de estudios que usted puede tener de la palabra de Dios, hermano, sobre todos los temas que usted quiera. La Biblia está llena de eso. La Biblia tiene muchos consejos. Habla de matrimonio, de familia, de trabajo, habla de pastores, de iglesia, habla de política también, si quiere. Ahí habla de política, qué dice Dios y la política, homosexualidad, discriminación, todo ese tipo de cosas y más de temas que ahorita están abundando, ¿verdad? Sería importante que usted se diera la tarea de estudiar, hermano, qué dice la Biblia acerca de estos temas.
Amén. Llegue a conclusiones, pero recuerde una cosa, hay principios bíblicos. Dice la palabra de Dios allá en Proverbios capítulo 3, dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué significa eso? Que no nos conformemos a que como yo veo las cosas es que así son. No, debemos de tener una actitud, hermano, de buscar estas herramientas, de buscar estos estudios, de buscar también con consejería, con hermanos, y buscar la fórmula para yo obtener, ¿verdad?, el resultado que anhela Dios para mí. Porque mire, la medida en la que usted y yo estudiemos la palabra de Dios es la medida en la que vamos a madurar como cristianos. ¿Cómo hacen falta, hermano, cristianos maduros en la iglesia? ¿Cómo nos hace falta madurar a nosotros en la iglesia? ¿Sabe por qué es importante madurar? Porque cuando vengan los problemas fuertes, hermanos, ahí es donde va a ser conocido nuestra fe. Ahí es donde va a ser conocido nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Y hermano, esto no es un asunto de juego. La madurez cristiana va a venir, hermano, por un estudio concienzudo de la palabra de Dios, una fidelidad, hermano, a nuestro Dios a través de su palabra. No solamente por leerla, sino meternos a estudiarla. Yo le dije que estoy estudiando un tema, hermano. Tengo un tema que no es un tema fácil. No se lo voy a decir. Cuando esté preparado, ya listo, lo voy a traer y lo voy a compartir. Es un tema delicado, es un tema fuerte, pero que muchas iglesias no lo están mencionando, no lo están diciendo. Yo espero en el nombre del Señor, hermano, poder ser de bendición con este tema para poder mirar qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios acerca de este tema, y que lo veamos en todo su contexto, no nada más por el lado de una preferencia, sino más bien qué dice la Biblia en todas sus páginas, en todos los libros, qué dice la Biblia, qué registros hay sobre este tema. Es lo que yo me estoy interesando. Yo estoy animado, estoy emocionado estudiando este tema, porque son temas recientes, son temas controversiales y son temas que debemos estar al pendiente. No se lo voy a decir, tengo ganas de decirlo, pero no lo voy a decir. Si no, ya se va a perder, ¿verdad? ¿Qué será lo que dirá el hermano? Ya sé de lo que va a hablar. No, por eso no se lo voy a decir. Amén. Así es que, hermanos, gracias por haber estado con nosotros conectados, gracias por haber estado atentos. Le dejo esas palabras. Más adelante quizá le voy a traer otras palabras. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere, hermano. Cuídese lo más que pueda. Lleve las medidas de sana distancia. Si va a su trabajo, cuídese en su trabajo. No se confíe, por favor. Resguárdese lo más que pueda. Mire, ya que aparezca la vacuna, la medicina, ya, hermano, ya venga, se le vamos a dar un abrazo, amén, a todos. Bueno, los hermanos con hermanos y hermanos con hermanos, ¿verdad? Propiamente. Pero, hermano, mientras tanto, no se relaje, por favor. No queremos, hermano, noticias de que, al hermano fulano ya le pegó el virus porque andaba de incrédulo en la calle, andaba sin cubrebocas, o qué sé yo, por no creerlo. No seamos incrédulos, sino creyentes. Creamos, hermano, resguardémonos y sigamos adelante el camino del Señor. Amén. Entonces, que Dios los bendiga, hermanos. Próximo domingo a las 10 de la mañana, conéctense todos, hermanos, por favor, y que Dios les bendiga. Que pasen una excelente tarde, hermano. Muchas gracias por su atención.